Bueno, ayer se lo anticipamos. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, estaba reunido de manera virtual con los ministros de Educación de las provincias. ¿Para qué? Para poder aprobar este protocolo y poder volver a clases. Recordemos que todavía no está asegurado que sea en las últimas semanas de julio. Lo cierto es que fue de forma unánime el Consejo Federal de Educación quien aprobó este protocolo para la vuelta a las aulas en todo el país. Son un piso de requerimientos que cada jurisdicción podrá adecuar. Se basan en el distanciamiento físico, tiempo de exposición, dinámica del aire e higiene personal. El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para que se puedan abrir estas instituciones educativas, a partir de las cuales, bueno, cada jurisdicción va a tener un criterio para adecuarlos a la realidad local. Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos de movimiento dentro de la escuela se basan en lo que les decíamos, que por supuesto cada uno de los alumnos y principalmente los docentes van a tener que respetar para que puedan tener clases presenciales. Hasta el momento han sido virtuales, ¿verdad? Nicolás de Mori es subsecretario de Planeamiento, está en comunicación con nosotros para conocer en profundidad esta situación y, como bien lo planteaba Silvia, todavía no hay una fecha concreta para definir el regreso, la vuelta a clases. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo te va? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hay como una gran ansiedad, ¿no?, por parte de los chicos, pero también de los padres, para saber qué va a pasar, porque muchos dicen, bueno, el contacto con los otros compañeros es tan importante, tan necesario para la vida social, pero claro, en el medio se nos metió el coronavirus. Así es, y lo que tenemos que también ir viendo es que la escuela a la que vamos a volver cuando podamos hacerlo no es la misma escuela que dejamos en el mes de marzo. Las condiciones en las que vamos a transitar esa escuela, las condiciones en las que vamos a poder interactuar entre todas las personas, no solo los alumnos con sus compañeros, sino también con sus docentes, han cambiado y tienen que responder a las exigencias de bioseguridad que, como bien marcabas, Silvia, al principio, pasan en primer lugar por el distanciamiento social, por el lavado de las manos, por la higiene personal y la higiene de los espacios. Nicolás, sabemos que va a ser una situación muy difícil de controlar, teniendo en cuenta el volumen de chicos, que si bien va a ser reducido, pero bueno, las pautas de higiene están dadas desde el hogar. ¿Ustedes se muestran optimistas de cara a la reacción de los estudiantes y también de los docentes? Somos optimistas porque el sistema educativo siempre ha sabido responder a demandas de este tipo y además como sociedad estamos pudiendo responder a la pandemia que nos condiciona en nuestra vida cotidiana. Tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes y como el resto de nosotros estamos viviendo ya desde hace más de 100 días condiciones a las que no estábamos acostumbrados y en las que fuimos construyendo nuevas dinámicas. Para el regreso a las aulas pasa exactamente lo mismo, por supuesto que con instancias de capacitación, de sensibilización y acompañamiento previas, vamos a generar las condiciones para que todos, docentes, directivos, alumnos y todas las familias podamos volver a las instituciones educativas en condiciones de seguridad y con la tranquilidad de hacerlo de esa manera. Nicolás, el próximo 13 de julio arrancan las vacaciones, por supuesto diferentes, ¿no?, para todos los chicos que han estado muchísimo tiempo en casa. ¿Se puede establecer una fecha de retorno? Porque, bueno, lo preguntamos porque tantas veces se ha dicho que pasadas las vacaciones de julio seguramente ya vuelvan a clases los chicos, por supuesto, de manera rotativa, progresiva, no va a ser igual, pero ¿se puede establecer que ya para agosto va a ser posible que los chicos estén de manera presencial en clases? La fecha de retorno se va a construir en la medida que las condiciones epidemiológicas así lo permitan. Y eso se da de manera focalizada, localidad por localidad. Entonces planificamos y trabajamos para poder hacerlos en cuanto antes, pero somos conscientes de que la realidad puede modificarse en cualquier momento. Claro. Y ahí el ejemplo de lo que pasó en Tras las Sierras hace un par de semanas es muy gráfico. El Valle de Tras la Sierra, por sus condiciones geográficas, que son casi una burbuja atrás de la montaña, presentaba las condiciones ideales para el regreso a las clases.
pero sin embargo se dio un brote importado por agentes, por trabajadores que vinieron desde otras localidades, y eso cambió el escenario radicalmente. Tenemos que ser conscientes que eso puede pasar en absolutamente todos los momentos. El gobernador el día de ayer, cuando con mucha alegría nos cuenta cómo seguimos a una fase nueva, donde pasamos a un distanciamiento social un poco más relajado, también dijo cómo tenemos que tener mucho cuidado porque en cualquier momento podemos volver a una fase anterior y necesitamos estar preparados para eso. En función de eso, la implementación del regreso a las aulas se va a ir dando en la medida que se den las condiciones objetivas en cada una de las localidades. Sabemos que hay mucha ansiedad por parte de los padres, de los chicos, por esta incertidumbre sobre cuándo se vuelve a las clases, pero también hay mucha ansiedad por saber cómo van a ser esos recreos, ¿no?, tan esperados por los chicos en el momento de relajación y esparcimiento. Hemos visto que a medida que se va flexibilizando la cuarentena en Córdoba y en distintos puntos del país, por citar un ejemplo, en los shoppings hay una especie de guía de entrada y salida colocada en el piso para mantener la distancia. ¿Ya está dentro del protocolo el diseño de cómo van a actuar ante los recreos? Exactamente, el protocolo incluye el procedimiento desde que los niños se preparan en su casa para salir a la escuela, cómo hacen ese tránsito hacia la misma, cómo ingresan, cómo deben comportarse y transitar la escuela, cómo nos vamos a organizar en el espacio áulico y también cómo vamos a respetar esos mismos agrupamientos para de manera escalonada y rotativa, como ustedes bien mencionaron al principio, vamos a ir saliendo al recreo, en donde la actividad no va a ser la misma a la que estábamos acostumbrados en ese caos tan hermoso de las escuelas en los recreos, sino que van a estar con grupos mucho más reducidos, separados por el espacio físico en la medida así se lo permita el patio, y también con actividades específicas que se vayan diseñando por parte de los docentes para poder mantener a los chicos en esa nueva instancia de ese nuevo recreo reformulado en términos COVID-19. Claro, uno no se imagina, por ejemplo, a los chicos allí tratando de mantener el barbijo, no tocándose. Bueno, va a ser complicado, ¿no? Pero lo cierto es que no va a ser imposible si ya han internalizado, nos imaginamos cada uno en sus hogares, que esta enfermedad es muy contagiosa y es necesario mantener estas medidas de aislamiento para poder evitarlo. Le pregunto, Nicolás, ¿qué pasa con los docentes? Porque ya habían hecho una advertencia cuando conocieron la posibilidad del retorno sobre que necesitan tener bien claro cuáles son las medidas de higiene y contar con esos elementos. ¿Está ya la provincia haciendo todo esto para cuando vuelvan estos docentes no tengan que reclamar y sepan que están seguros? Es muy importante entrar en ese asunto. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación y a través del Ministerio de Salud, viene trabajando en el marco del Comité de Emergencia del COE Central, pero también venimos trabajando en el marco del Consejo Provincial de Políticas Educativas, que nuclea también a las organizaciones gremiales, a las organizaciones que nuclean a los institutos privados, y allí se construyen los consensos para garantizar que este proceso sea de manera ordenada y segura. Como te decía, no vamos a volver de un día para el otro a las aulas, sino que eso va a ser un proceso y parte de eso implica las jornadas previas de sensibilización, de acompañamiento, de capacitación, en paralelo a la realización de las adecuaciones necesarias para el tránsito por los edificios escolares. Nicolás de Mori, subsecretario de Planeamiento, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Por favor, muchas gracias a ustedes.